Proceso de soldadura aluminotérmica. Si bien en la mayoría de los casos los rieles del Metro de Valencia han sido soldados mediante método eléctrico, en algunas ocasiones, como la que veremos en este video, fue usada la soldadura aluminotérmica. Este tipo de soldadura se caracteriza por utilizar un molde que envuelve el hueco dejado entre los extremos de los rieles y un caldero con una mezcla que, al ser encendida, suministra el acero necesario para llenar el espacio. En este caso en particular, la soldadura aluminotérmica será utilizada en el proceso de reemplazar una porción del riel dañado, retirando la parte mala y colocando la pieza nueva. En primer lugar, se mide la distancia entre rieles, a fin de garantizar la magnitud del espacio a rellenar, ya que la cantidad de soldadura, así como todos los accesorios, están calculados específicamente para llenar un determinado hueco de un determinado tipo de riel. Adicionalmente, se requiere garantizar la alineación de los rieles, para lo cual es necesario montar una mesa de ajuste que permite aplicar importantes esfuerzos mediante tornillos para obligar al riel a posicionarse adecuadamente. La alineación es comprobada rigurosamente con una regla metálica. Luego se procede al montaje de los accesorios, comenzando por el molde, el cual debe rodear al hueco, con la finalidad de conducir la colada al mismo y retenerla en él hasta el enfriamiento. El molde se compone de partes que son colocadas separadamente y pegadas mediante una pasta sellante refractaria. Adicionalmente, el molde es rodeado por un escudo metálico que le da resistencia a posibles esfuerzos. A su vez, es afianzado mediante un marco resistente. Se termina de sellar el conjunto a fin de evitar posibles fisuras que produzcan fugas de colada. Luego, se coloca un recipiente que recibirá la escoria. Este tipo de soldadura requiere el precalentamiento del molde y los extremos de los rieles para llevar a estos a una temperatura cercana a la de la colada, a fin de garantizar una continuidad metalúrgica y cristalográfica. Adicionalmente, el precalentamiento es indispensable para suprimir cualquier rastro de humedad, que de no ser eliminada, puede producir fuertes expansiones que resulten en una falla de la soldadura. Se coloca en el caldero la porción de mezcla compuesta de óxido férrico y aluminio finamente dividido, más algunas porciones de carbono indispensables para la producción del acero. El caldero se coloca con precisión, de manera que un tapón fundente que tiene en el fondo coincida con la hendidura del molde, a fin de dirigir la colada y evitar que se derrame. La mezcla es encendida mediante un fósforo de alta temperatura. Al encenderse la mezcla, se produce la violenta reducción del óxido férrico por el aluminio, produciéndose por una parte una colada de acero, color gris en el gráfico y amarillo en la realidad, que se separa del óxido lumínico que constituye la escoria, color naranja tanto en la realidad como en el gráfico. La alta temperatura de la colada, de aproximadamente 1000 grados centígrados, funde el tapón del fondo del caldero, precipitándose la colada a través de los ductos del molde y rellenando el hueco entre los rieles. Por otra parte, se desvía la escoria hacia el recipiente. Al terminar este proceso, el recipiente y el caldero son retirados. Es necesario esperar un tiempo para que el descenso de temperatura permita manipular y retirar el resto de los accesorios. Cuando la colada presenta un aspecto sólido de color rojo cereza, se procede al desmontado del molde mediante su ruptura. Es necesario retirar el excedente mediante una máquina cortadora y la aplicación de golpes en los sobrantes del hongo y de los costados del riel. Liberado completamente el riel de todos los accesorios y sobrantes, se espera un descenso adicional de la temperatura para empezar el proceso de pulitura
el cual requiere ser muy cuidadoso para evitar que se forme una hendidura que obligaría a rechazar la soldadura y realizar nuevamente el proceso. Cada tanto se realiza una verificación para acercarse a las tolerancias por el lado de la seguridad. Siguiendo el proceso de acuerdo a lo establecido por los fabricantes de la soldadura, se puede obtener una continuidad perfecta de la superficie de rodado y de la trocha.